Hola, ¿cómo están? Vamos a ver circuitos neumáticos con los elementos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Estuvimos viendo los distintos elementos neumáticos, actuadores, cómo se prepara el aire comprimido y que usamos el aire comprimido como fuente de alimentación para automatizar alguna máquina, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo representar los circuitos, cómo analizarlos y cómo representarlos a través de un plano, a través de un circuito neumático, y en este caso el análisis lo vamos a hacer mediante un diagrama, ¿sí? Este diagrama lo llamamos diagrama espacio-fase. Es una manera de representar los movimientos de una máquina neumática, y lo que vamos a representar en cuanto a lo que dice espacio acá en el título sería el movimiento, el desplazamiento de los actuadores. En el caso de que sean actuadores lineales, como ya vimos, este es el símbolo de un actuador neumático lineal de doble efecto, ¿sí? El desplazamiento es en línea recta. En el caso de actuadores giratorios, rotativos, bueno, el movimiento será girando hacia un lado, hacia el otro o en forma continua en un motor neumático. Pero bueno, por ahora vamos a analizar los más comunes, los más usados, que son los actuadores lineales, y en particular este que es el actuador lineal de doble efecto. Dijimos, el diagrama espacio-fase va a representar los movimientos del actuador en lo que vamos a llamar fase de movimiento, ¿sí? ¿A qué llamamos fase? La fase va a ser el movimiento completo desde que comienza hasta que termina. En el caso de que el movimiento sea de avance, el actuador va a arrancar en la posición en la que se encuentra ahora, va a avanzar, yo tengo que hacer que entre aire comprimido por esta parte del actuador, por este conector, detrás del émbolo del actuador, y el aire comprimido va a empujar al émbolo junto con el vástago y lo va a desplazar hacia adelante, ¿sí? Ese es el movimiento de avance. Entonces, ese movimiento de avance, desde que comienza a avanzar hasta que termina de avanzar, es lo que vamos a definir como una fase de movimiento. Siempre para saber cuándo terminó esa fase de movimiento vamos a tener algún elemento que detecte cuando termina el movimiento, cuando la posición del actuador llega a un determinado punto. Y es lo que tenemos marcado acá, ¿sí? Para poder detectar la posición del vástago del actuador, vamos a usar finales de carrera accionados por rodillo, por un rodillo. Ese rodillo, ese final de carrera, va a accionar a una válvula neumática. Recuerden que estamos trabajando en neumática pura y solamente usamos como fuente de energía el aire comprimido. No tenemos por ahora ningún elemento eléctrico, que sí lo vamos a ver en electroneumática. Entonces, por ejemplo, con una válvula como esta, ¿sí? Lo vamos a hacer acá a un costadito, era una válvula 3/2 normal cerrada. ¿Por qué la llamamos 3/2? Porque tiene una, dos, tres conexiones, tres vías de conexión y dos posiciones, ¿sí? Esa era la denominación de 3/2, y normal cerrada la identificamos como normal cerrada porque en donde entra el aire, que es la conexión número 1, hay un tapón, internamente hay un tapón, la presión está cerrada. Por acá podemos tener un escape, de esta manera que lo numeramos con 3, y 2 es la salida que va al actuador. El elemento más común que vamos a usar como final de carrera, dijimos, es accionado por rodillo. Entonces el accionamiento por rodillo se representa con ese símbolo, ¿sí? Y al rodillo le vamos a poner un nombre. Normalmente todos los emisores de señal los vamos a representar con la letra S de switch, ¿sí? Y en el caso de los rodillos, normalmente el retorno va a ser dado por un resorte. Ahí tenemos casi completo el símbolo neumático que vamos a usar para los finales de carrera accionados a rodillo. Ahora, este rodillo, en la máquina o nosotros lo vamos a ver en un tablero didáctico, se pone en esta posición para que la punta del vástago presione el rodillo, lo pise y entonces accione la válvula. Pero en el plano neumático, poner el rodillo en esa posición me complicaría todas las conexiones de las mangueras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos solamente un indicador con el nombre del rodillo en la posición en la que va, y normalmente vamos a usar el rodillo 1S1 en el comienzo de carrera,
y el rodillo 1S2 en el final de carrera. Recuerden que habíamos visto los nombres en los elementos neumáticos y los nombrábamos de atrás para adelante. Este sería el primer rodillo o primer switch del cilindro 1 y este el segundo switch del cilindro 1. 1S1 y 1S2 leídos de izquierda a derecha es como los llamamos, pero cuando buscamos qué significa lo leemos de atrás para adelante. Primer rodillo del cilindro 1, segundo rodillo del cilindro 1. Ya tengo ubicado, ¿sí?, las posiciones de los rodillos. Después, ahora vamos a ver cómo ubicarlos dentro del circuito o plano neumático. Entonces, por ejemplo, este rodillo podría llegar a ser 1S1, ¿sí?, el primer rodillo del cilindro 1. Ahí tengo el símbolo completo, ahora vemos cómo se conecta. Una vez que tenemos identificados los elementos que vamos a usar, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar el movimiento. Y para eso quiero saber cómo se tiene que mover esta máquina. Dijimos que, por ejemplo, si conectábamos presión de aire por este lado, mandamos presión de aire, el aire comprimido empuja el émbolo y el vástago y todo el conjunto avanza. Ese movimiento de avance lo vamos a representar en la primera fase de este diagrama. Vamos a analizar el diagrama. Van a ver que es muy similar a lo que usamos para representar las válvulas, pero acá representamos conexiones neumáticas, en el caso de las válvulas distribuidoras, y acá vamos a representar movimientos. Estos movimientos los vamos a representar de la siguiente manera. En la parte de abajo del diagrama, donde yo acá marqué un 0, un número 0 chiquitito, esta parte de abajo representa que el actuador está en esta posición, ¿sí?, como está ahora, está retraído, se dice, cuando el vástago está en la posición interna, está completamente adentro, émbolo y vástago, está retraído. Entonces, lo marcamos en la parte baja, en la parte de abajo del diagrama. Cuando el vástago esté extendido, completamente avanzado hasta el final de carrera, lo vamos a representar en la parte de arriba del diagrama. Esas serían dos referencias. La parte de abajo indica que está retraído, la parte de arriba indica que está extendido. Y después hay unos numeritos acá, 1, 2, 3, ¿sí? Cada uno de esos numeritos en vertical representan en qué punto, en qué punto del movimiento estoy, ¿sí?, o de las fases. Cada cuadradito es una fase de movimiento. Entonces, el punto 1 está representando el comienzo de la primera fase. Y a su vez representa el comienzo del ciclo. El conjunto de todas las fases es un ciclo de la máquina. Y lo que hace la máquina es un ciclo determinado de movimientos y lo repite. Normalmente, esta máquina neumática, que es para automatizar algún proceso de fabricación, por ejemplo, repetitivamente siempre hace el mismo ciclo, ¿sí? Entonces, veamos, dijimos, la parte de abajo del diagrama representa cuando el actuador está retraído, la parte de arriba del diagrama cuando está extendido, el punto 1 representa el comienzo de la primera fase, el punto 2 va a representar el comienzo de la segunda, que sería el segundo cuadradito, segunda fase, pero también representa que terminó la primera. Termina la primera fase y empieza la segunda. Y en este caso el punto 3, no hay una tercera fase, son solo dos, representa el fin de la segunda fase. Ahí tengo primera fase, segunda fase. Bien, ahora vamos a representar un movimiento, ¿sí? Ese movimiento, por ejemplo, de este actuador puede ser el avance. Entonces, si yo digo que la primera fase el actuador arranca retraído, arranca en el punto 1 y en la parte de abajo, en esa posición. Actuador retraído, punto 1, parte de abajo. Cuando termina la fase, supongamos que durante toda la primera fase avanza hasta llegar al final de carrera. En el punto 2 termina la fase y ahí está extendido. ¿Qué es lo que hace durante toda la fase? Avanzar. ¿Cómo representamos el avance? Con una línea diagonal que arranca en el punto 1 abajo y termina en el punto 2 arriba. Esa línea diagonal, dependiente positiva o creciente, la usamos para representar el movimiento de avance, ¿sí? Cuando llego a la segunda fase, supongamos que llega a la segunda fase, pisa este rodillo, la punta del vástago llega acá y pisa el rodillo 1S2 y el rodillo 1S2 le da la orden de que vuelva.
que vuelva al comienzo de carrera. Entonces, cuando comience la segunda fase, la va a comenzar en el punto 2 y en la parte de arriba, porque estaba extendido. Y cuando termine la segunda fase, va a estar en el punto 3 y en la parte de abajo, porque termina de retroceder, está retraído. ¿Qué es lo que hace durante toda la fase 2? Retrocede, ¿sí? Y ese movimiento de retroceso, cuando el vástago está retrocediendo, lo representamos con una diagonal de pendiente negativa o decreciente, ¿sí? Retrocede, llega al comienzo de carrera y termina la fase y termina el ciclo en este caso. Ahí tenemos entonces representado nuestro primer diagrama espacio-fase. Visto así, es más sencillo y lo que hay que saber es que cuando la diagonal es creciente, de izquierda a derecha, es una rampa de subida, está representando el avance. Y cuando de izquierda a derecha es una rampa de bajada, está representando el retroceso, ¿sí? Ya tengo analizado, tengo representado el diagrama, ahora lo tengo que analizar, ¿sí? Para analizar este diagrama, lo que vamos a hacer es hacer algunas anotaciones. Pero antes de empezar a anotar algo en el diagrama espacio-fase, tenemos que elegir con qué actuador vamos a trabajar, que ya lo tenemos, es un actuador neumático de doble efecto, y con qué válvula de mando, una válvula distribuidora, vamos a controlar los movimientos de ese actuador. Yo lo voy a controlar a este actuador con una válvula distribuidora 5/2, ¿sí? Tiene 5 conexiones, las vamos a marcar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 conexiones, ¿sí? Y 2 posiciones, por eso es 5/2. Esta válvula 5/2 va a ser de doble accionamiento neumático. De este lado tiene entrada de aire que permite que la válvula conmute hacia la derecha, y de este lado también tiene una entrada de aire que permite que la válvula conmute hacia la izquierda. Bien, vamos a nombrar todas las conexiones. En el centro de la válvula 5.2 tenemos 1, que es la entrada de presión. En algunas válvulas más viejas lo van a ver con la letra P, como habíamos marcado en la última actividad, una tablita comparativa. El 1 es el número que identifica la entrada de presión y la letra P, en el caso de las válvulas de la nomenclatura vieja, también representa lo mismo. Los escapes los podemos representar así, y son el 5 y el 3. Las dos conexiones impares, 3 y 5, representan los escapes, 1 representa la entrada de presión. Y 4 y 2 son los números que usamos para identificar las salidas que van al actuador, ¿sí? Las salidas que van al actuador, normalmente, no siempre, pero normalmente conectamos 2, la salida 2 delante del émbolo, en la posición delantera del cilindro, y la salida 4 detrás del émbolo. Ahí ya tengo conectada la válvula. Para que esta válvula funcione, tengo que conectar la presión de aire a una fuente de aire comprimido. Nuestra fuente de aire comprimido es un compresor y un acumulador, un tanque. Pero usamos este elemento, este símbolo representa la unidad de mantenimiento, ¿sí? La unidad de mantenimiento lo que hace es preparar el aire comprimido para usarlo en la máquina neumática. ¿Cómo representamos o cómo identificamos en el plano neumático esta unidad de mantenimiento? Con la denominación 0Z1. La letra Z la vamos a usar para representar todos los elementos de alimentación de aire comprimido. Y leído de atrás para adelante sería el primer elemento de alimentación, y el 0 quiere decir que es general para todo el circuito. Esa sería la denominación de nuestra fuente de aire comprimido, la unidad de mantenimiento. Y ahí es donde conectamos la presión de aire para todos los elementos. Una vez que tenemos elegido el actuador, pusimos la posición de los finales de carrera, elegimos la válvula, lo conectamos a la presión de aire, me falta nombrar a las dos conexiones que permiten conmutar la válvula, ¿sí? Estas conexiones las vamos a representar con un número principalmente, que el número lo que dice es la conexión que establece en la válvula. Fíjense que si nosotros mandamos presión de aire por esta conexión, la válvula se mueve así como está dibujada ahora,
conmutada hacia la izquierda. Entonces las conexiones, fíjense, mirando la entrada de aire, conecta 1 con la salida 2. Entonces a esta entrada de acá la vamos a llamar 12. ¿Sí? Y si mandamos presión de aire por el otro lado, por la otra conexión de conmutación, mandamos presión de aire y ahora cambiamos la válvula, o sea, mandándole presión de aire por el lado izquierdo, la válvula se mueve hacia la derecha. Cuando la válvula se mueve hacia la derecha, fíjense que lo que conecta es 1 con 4. Entonces a esta entrada la vamos a numerar con 14. En la nomenclatura vieja, se usaban letras también. Así que a veces aparecía o solo con la letra o solo con el número en las nuevas o con la letra y el número. ¿Sí? En algunos casos acá aparecía como Z14 porque Z también es la letra que identifica esa entrada e Y12 o solo 12. Así que podemos usar o la nomenclatura completa o solamente los números, que es lo que se usa últimamente, solo los números. ¿Sí? Z14, Y12 o si no, borramos las letras y dejamos solo los números. ¿Sí? Se los marqué lo de las letras porque también lo pueden encontrar así, lo tienen en la tablita que vimos en la última actividad. Bien, ya tenemos entonces completo las conexiones de la válvula de mando, tenemos el actuador, la posición de los finales de carrera. Lo que vamos a hacer ahora es completar el análisis del diagrama espacio-fase. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a notar en el diagrama espacio-fase? Dos cosas importantes. Las dos cosas importantes son: ¿quién es el emisor de señal encargado de generar cada uno de los dos movimientos que tengo ahí? Y también lo que vamos a representar es dónde tengo que conectar presión de aire, dónde mandar la alimentación de aire para lograr los dos movimientos que tiene este actuador, que son avance y retroceso. Si ustedes se fijan, y yo quiero hacer que este actuador avance, ¿sí? Lo que tienen que hacer es conectar presión de aire en la entrada 14, la válvula se mueve hacia la derecha, conecta 1 con 4, el aire viene detrás del émbolo y empuja émbolo y vástago, todo el conjunto hacia adelante. Entonces, esta entrada, la entrada 14, es la encargada de hacer el avance. Pero para identificar a la entrada 14, lo que tenemos que hacer es nombrar a la válvula, que no la nombramos todavía. ¿Sí? ¿Cómo nombramos a la válvula? Con la letra B corta. ¿Y cómo lo marcamos? ¿Cómo marcamos a esa identificación de la válvula? Con el número del actuador al que está trabajando, el que está controlando, que se pone adelante, y el número de válvula, que es la primera que aparece. Entonces, esta válvula se llamará 1B1 y si la leemos de atrás para adelante será la primera válvula del cilindro 1. Esa es la identificación. Ahí sí tenemos completo. Ahora vamos a completar el diagrama espacio-fase. ¿Qué hacemos en el diagrama espacio-fase? Marcamos, ¿sí? Si quieren con otro color, marcan con una flecha en donde arranca el primer movimiento. Esa flechita es la primera que aparece y me va a decir quién le da la orden para que este primer movimiento arranque. Normalmente se marca de esta manera y el encargado de darle la marcha va a ser un pulsador o interruptor que lo vamos a llamar siempre de la misma manera. 0S1. Es parecido a este nombre que pusimos acá. 0S1, ¿qué es? 0S1 es el primer switch general para todo el circuito. ¿Sí? Quiere decir que es el pulsador de marcha. 0S1, leído de atrás para adelante, primer switch general para todo el circuito, es el encargado de poner en marcha. ¿Qué va a hacer este switch? Le tiene que dar la orden para lograr el movimiento de la primera fase. Lo que dice acá, lo que habíamos dicho, es que esto es el avance. Entonces, ¿cómo hacemos que el pulsador 0S1 provoque el avance? Y bueno, para que avance recién vimos que la conexión de aire la tenemos que conectar acá, en la entrada 14 de la válvula 1B1. Y entonces escribimos acá 14, entrada 14 de la válvula 1B1. Y esas son las dos cosas importantes que vamos a ir anotando en el diagrama. ¿Quién es el emisor de señal que provoca el movimiento? ¿Y dónde hay que conectar la presión de aire, la salida de ese emisor de señal? ¿Dónde va conectada para lograr el movimiento? Eso sería lo importante. Bien, eso para la primera fase. Vamos a
completar el diagrama y después venimos al circuito. Si vamos a la segunda fase comienza acá, en el punto 2. Y lo que tenemos que marcar ahí es quién es el final de carrera que detecta que terminó la primera fase y tiene que empezar la segunda. Siempre los finales de carrera van ubicados en donde termina un movimiento. Y en este caso el movimiento que termina es un movimiento de avance. Termina de avanzar, pisa un rodillo y ese rodillo le da la orden para que arranque la fase siguiente. Si venimos a lo que dibujamos el actuador, cuando el vástago termina de avanzar nos encontramos que en esa posición el rodillo que nosotros dejamos preparado es el 1S2. Entonces acá vamos a escribir 1S2, rodillo 1S2. Cuando el vástago avanza, llega al final de carrera, pisa ese rodillo. ¿Qué tiene que hacer ese rodillo? Tiene que generar el movimiento de retroceso del actuador. Y habíamos visto, para que el actuador retroceda, tenemos que conectar el aire en la entrada 12 de esta válvula. Lo que vamos a escribir entonces acá es 12 de la válvula 1B1. Si la salida del rodillo va conectada a la entrada 12, lo que va a hacer es provocar el retroceso. Y cuando el vástago retrocede, pisa el rodillo 1S1, que todavía no lo vamos a usar, pero ahí ya queda listo para volver a arrancar. Vuelvo a tocar el pulsador y vuelve a arrancar. Una vez que tenemos completo este análisis del diagrama espacio-fase, con todo lo que anotamos ahí en violeta, tenemos la información necesaria para armar nuestro circuito neumático. ¿Qué hay que tener en cuenta en el armado del circuito neumático? Que para que el circuito neumático esté representado correctamente bajo la norma que estamos usando, que es la ISO 1219, tiene que respetar una estructura. ¿Cuál es esa estructura? En la parte más baja del circuito van los elementos de alimentación de aire comprimido, la fuente de alimentación. Un escalón, un nivel más arriba, van los emisores de señal, que los emisores de señal van a ser rodillos, pulsadores, etc. Después irían elementos de proceso de señal, que todavía no agregamos ninguno. Un nivel más arriba, que sería el anteúltimo, van las válvulas de maniobra o válvulas de mando, y arriba de todo los actuadores. Esa es la estructura que tenemos que respetar en el circuito neumático. Repito, fuente de alimentación, elementos de entrada de señal, proceso de señal que todavía no pusimos, válvulas de maniobra o de mando y arriba de todo los actuadores. Esa sería la estructura del plano neumático. Respetando esa estructura, yo ya tengo todo más o menos armado, vamos a empezar con el punto 1, con la primera fase. ¿Qué dice el punto 1? Si yo lo leo, lo que tengo que aprender es a leer este diagrama espacio-fase. Dice que el pulsador de marcha 0S1, seguimos la flecha, va a ir conectado a la entrada 14 de la válvula 1B1. Lo primero que vamos a hacer es, con una válvula 3/2 normal cerrada, que es la que más vamos a usar para los elementos emisores de señal, vamos a poner este símbolo, que es el accionamiento a pulsador, retorno a resorte, las tres conexiones 1, 2 y 3, porque es una válvula 3/2. Le vamos a conectar el aire, acá tenemos presión de aire, le vamos a poner el nombre, ¿sí? Este actuador va a ser, este elemento emisor de señal va a ser 0S1, el pulsador de marcha, y lo que vamos a hacer es seguir el diagrama. La flechita me dice que la salida del 0S1 va a la entrada 14 de la válvula 1B1. Ahí ya tenemos terminada la primera fase. Lo que estoy haciendo, una vez que tengo analizado el diagrama espacio-fase, es trasladar toda la información que tiene el diagrama al armado de nuestro circuito neumático. Primera fase terminada, vamos a la segunda. Segunda fase dice que el rodillo que se pisa cuando comienza esa segunda fase es 1S2. Entonces por acá vamos a identificar al rodillo 1S2, le ponemos el nombre en rojo como le pusimos al otro, 1S2, y ese rodillo también está formado por una 3/2 normal cerrada, que acá tiene la presión de aire, ya lo conectamos ahí
a la unidad de mantenimiento, el escape y la salida 2. ¿Sí? Una vez que tenemos el rodillo, si miramos el diagrama espacio-fase, lo que dice la flechita es que la salida del rodillo va a la conexión número 12 de la válvula 1B1. Y ahí tenemos la segunda fase terminada. Y el circuito está completo. Lo que tendríamos que agregar, por ejemplo, es poner un tapón acá para evitar que pierda aire el circuito. Y ahí tendríamos completo nuestro primer circuito neumático. Fíjense que lo que hicimos fue armar un plano neumático en base a lo que analizamos en el diagrama espacio-fase. Es una técnica, ¿sí? Analizamos los movimientos, anotamos los emisores de señal y las conexiones de la válvula que provocan el movimiento que necesitamos. Y una vez que está todo analizado, conectamos el plano neumático. De esa manera tenemos el plano para después armar la máquina neumática. Este plano se lo pasamos a la gente que tiene que armar la máquina, y ya identificando el plano va a saber cómo van conectados todos los elementos. Bueno, espero que se haya entendido. En el próximo video vamos a completar un poquito este circuito y ver algunos otros elementos neumáticos. Nos vemos en la próxima.